para todos aquellos que nos siguen a través de nuestras redes sociales, más precisamente en nuestro Facebook, Noticiero Canal 13, hace instantes compartíamos un video, la historia de un nene, de Keaton, este chico de Estados Unidos que es víctima de bullying, que se lo quiso contar a su mamá y luego decidieron subirlo a su cuenta de Instagram. Un video que se viralizó a las pocas horas de haber sido subido a las redes sociales y que tiene un mensaje de concientización. Nosotros vamos a estar hablando con una especialista en el tema sobre bullying, pero antes de eso vamos a compartir lo que decía Keaton, este nene de 11 años en el video. Just out of curiosity, why do they bully? What's the point of it? Why do you find joy in taking innocent people and finding a way to be mean to them? It's not okay. What do they say to you? They make fun of my nose. They call me ugly. They say I have no friends. What'd they do to you at lunch? Poured milk on me and put a hand down my clothes. Threw bread at me. Is it just you? Yep. Or is it other kids too that feel that way? Say it's other kids too. How's that make you feel? I don't like that they do it to me, and I for sure don't like that they do it to other people, because it's not okay. People that are different don't need to be criticized about it, because it's not their fault. Ahí podíamos verlo, escucharlo, triste la historia de Keaton Jones, este niño de 11 años que gracias a este video se volvió viral y se convirtió también en un mensaje de lucha, en la bandera de la lucha contra el bullying. Muchos famosos hicieron su acto de solidaridad para con este pequeño y obviamente se tomó también un mensaje como concientizador de este tema. Así que vamos a hablar sobre bullying con una especialista en el tema, con la licenciada en psicología, Jorgelina Esandi. Bienvenida, muy buenas noches, licenciada. Queríamos consultarle a raíz de este video que se fue viralizando, ¿qué hacer si tenemos un niño que es víctima de bullying o que al contrario es uno de los que ejerce este tipo de violencia? ¿Cómo debemos actuar? Sí, siempre esto es importante darnos cuenta al estar cerca de los chicos, ¿no? Me parece que en los colegios, que es donde se desarrolla el bullying es el maltrato escolar y es algo que se va sistematizando en grupos muchas veces y a veces de una sola persona hacia otra. Pero muchas veces se da como en lo que antes se llamaban las patotas, ¿no? Los grupos de personas en contra de otras, hostigamiento, maltrato y esto se va haciendo de manera sistematizada. Creo que la clave es estar atentos como docentes, como equipos de orientación, como directivos, como tutores, que son los más cercanos a los chicos, estar atentos a lo que sucede en los recreos, en el aula, lo que va traspasándose de uno a otro, la información, lo que ellos van escribiendo muchas veces en los muros de las redes sociales y demás. Y esto es lo que nos abre los ojos para poder estar en conciencia de que hay algún chico que puede estar sufriendo bullying. Si nosotros prestamos atención, nos podemos dar cuenta de algunos síntomas de los niños que son maltratados. Bueno, estamos hablando de una etapa que tiene un principio y un final, como lo es la escuela primaria, la escuela secundaria, pero cuando termina la secundaria, ¿cuáles son las consecuencias que tiene una persona que fue víctima en su infancia de bullying? Sí, la realidad es que el bullying afecta a la autoestima, al concepto de sí que tenemos las personas. Cuando alguien nos maltrata, nos hostiga de manera sistematizada, lo que hace va debilitando nuestro propio concepto de nosotros mismos. Entonces, lo que debilita es la manera de accionar frente a otros, desde lo social, desde salir a buscar un trabajo, desde conseguir una pareja. O sea, vamos a ver personas que están con su autoestima muy baja y que el concepto que tienen de sí mismos está debilitado por todo este maltrato, ¿no? Entonces, en lo que lo va a afectar va a ser básicamente en su desarrollo social, en cómo va a verse a sí mismo y cómo se va a desarrollar con otras personas. Y si no frenamos desde una edad temprana al niño que hace bullying, ¿cuáles son las consecuencias también? ¿En qué se puede convertir esa personita? La realidad es que el buller, la persona que ejerce bullying, es una persona en potencia violenta, es una persona que puede llegar a ejercer cualquier tipo de violencia.
Entonces también es importante dedicarnos a atender la problemática de la persona que ejerce el bullying, porque esta persona en el tiempo va a ejercer quizás otros tipos de violencia más severas, en donde va a afectar de una manera más directa a otros. Entonces es importante porque lo que nos pasa muchas veces emocionalmente a quienes trabajamos es que nos dedicamos a la persona maltratada, pero poco nos dedicamos a quienes maltratan a otros. Nos genera algún tipo de rechazo, ¿no? Entonces es importante que los equipos de los colegios, que los equipos de salud mental puedan dedicarse también a estudiar y a trabajar con personas que ejercen violencia, porque ahí desactivaríamos el circuito que se genera con la violencia. ¿Y cuál es la importancia también desde la psicología de ponerle nombre a este abuso escolar? Porque si bien antes no se hablaba de bullying, existía. ¿Cuál es la importancia que ahora le digamos de esta manera? De alguna manera nos da la pauta de poder seguir estudiándolo, ¿no? De estudiar el fenómeno. En realidad el bullying podríamos pensar que es otro fenómeno más de la violencia, ¿no? También hablamos no hace tantos años de violencia de género, por ejemplo. Antes decíamos violencia familiar o violencia de pareja y hoy ya le damos una definición más específica. Creo que lo que nos aclara el poder estudiarlo con un nombre es que podemos seguir investigando, que podemos seguir trabajando sobre el tema. No queda sin nombre la situación, sino que ahora le podemos dar un marco, ¿no? Es cierto, antes también se ejercía maltrato escolar. Podemos pensar que esto existió siempre. Lo cierto es que las violencias van escalando y se van aumentando en la sociedad y lamentablemente tenemos que pensar que hoy van creciendo, ¿no? Y tenemos más casos y los vamos conociendo cada vez más. El fenómeno de las redes sociales puede ser muy positivo para muchas cosas y en este sentido puede ser muy negativo porque uno puede afectar en poco tiempo a más personas, ¿no? O muchas más personas pueden afectarnos en poco tiempo también, con lo cual el fenómeno de las redes sociales mal utilizado hace crecer el fenómeno de la violencia y del bullying. Y hablando también de este paradigma del estudio del bullying, ¿se puede prevenir entonces? Se puede prevenir, tenemos que trabajar mucho con los chicos, tenemos que trabajar mucho en las familias, tenemos que sensibilizar, porque uno de los efectos de la violencia es que se invisibiliza, que no se termina de ver, que hay como una nebulosa en cualquier tipo de violencia y también se naturaliza. O sea, nosotros vemos una escena violenta en la televisión y quizás no nos genera el mismo efecto la primera vez que la vemos que el efecto que nos va a generar varias veces de haber sido sometidos a esa escena o a una parecida. Entonces, esta naturalización o poder ver, no sé, chicos que graban a sus compañeros peleándose, quizás al principio, cuando lo empiezan a hacer, les genera algún tipo de impacto, pero a medida que se van sometiendo a esto, se va naturalizando y se va volviendo como un callo emocionalmente al que lo vive. Entonces, estos elementos que facilitan la violencia, los tenemos que poner sobre el tapete y trabajarlos. Creo que la manera de prevenir es trabajarlos y siempre, y es un elemento no tan hablado, pero que es muy valioso, el afecto con el que trabajamos, la dedicación y la mirada del otro con respeto hace que nosotros podamos resolver este tema o al menos abarcarlo más, ¿no? Siempre desde el amor podemos hacer mucho más que desde la violencia. Por supuesto. Sin duda. Y en resumen también trabajando todos de manera conjunta, un abordaje entre familias, instituciones públicas, del ámbito privado y de los medios de comunicación también. Que Exacto, somos poder muy informar, responsables. exactamente, poder informar y estos espacios que ustedes habilitan son valiosos, ¿no? Porque no queda en la anécdota del video. Ustedes pueden abrir un espacio en donde podemos, los profesionales de la salud mental, opinar, que a veces no es tan fácil porque también corremos el riesgo de ser criticados porque ponemos una palabra ahí, pero me parece que vale la pena, que nosotros podamos jugarnos también desde este lugar, ¿no? No solamente desde lo privado, del consultorio, del trabajo en el colegio, sino también poder informar y poder decir que tenemos esperanza para salir de este flagelo. Muchísimas gracias, licenciada, por su tiempo, por su visita al noticiero. La esperamos pronto para seguir hablando de estos y otros temas. Muchas gracias a ustedes. Dialogábamos recién con la licenciada Jorgelina Esanti sobre bullying, qué cosas hacer si conocemos niños que son víctimas o victimarios, un abordaje muy amplio que requiere esta problemática. Ahora vamos a cambiar de tema y seguimos hablando igual de problemáticas, accidentes de tránsito, nuevamente en la ciudad de Río Grande. Allí estuvo nuestro compañero Alejandro Machado.